Buenas tardes, es un placer para nosotros recibirlo esta serie de encuentros interactivos de resolución de casos clínicos en terapia cetogénica. En este segundo encuentro, el tema es epilepsia con crisis focales migrantes del lactante. Antes de comenzar, queremos agradecer al doctor Caraballo, a la doctora Armeno, a la doctora Reyes y a la licenciada Cresta, quienes serán los coordinadores y presentadores de la actividad. También agradecer al Hospital Garrahan y a todos ustedes por conectarse y participar de este webinar. Vamos a dar inicio a la actividad presentando a los oradores. El doctor Roberto Caraballo es jefe del Servicio de Neurología del Hospital Garrahan y coordinador de la Unidad de Epilepsia Refractaria del Servicio de Neurología de dicho hospital. La doctora Marisa Armeno es médica pediatra especialista en nutrición infantil, médica de planta del Servicio de Nutrición del Hospital Garrahan y coordinadora del equipo multidisciplinario de terapia cetogénica de dicho hospital. La doctora Gabriela Reyes Valenzuela es médica neuróloga infantil, epileptóloga y médica de planta del Servicio de Neurología del Hospital Garrahan. Y la licenciada Araceli Cresta es licenciada en nutrición, especialista en nutrición pediátrica, jefa de clínica del área de alimentación del Hospital Garrahan e integrante del equipo multidisciplinario de terapia cetogénica de dicho hospital. Así que bueno, presentados estos honorables oradores, damos por inicio a la actividad. Buenas noches. Quiero agradecer a BeLife que nos permite participar de este evento y en particular a Daniela Corman y a Fabián Dana. En esta primera presentación, en esta introducción, la idea es hacer hincapié sobre el uso de la dieta cetógena en lactantes y hacer un breve comentario sobre un síndrome particular como es la epilepsia focal migrante del lactante. El uso de la dieta cetógena en edad temprana, en los últimos años ha alcanzado un desarrollo más importante y esto en realidad para nosotros no es una cosa nueva porque desde hace muchos años venimos utilizando la dieta en lactantes a pesar de que en la comunidad en general esto no era bien aceptado. Más allá del conocimiento que tienen todos ustedes sobre el uso de la dieta en todo el mundo y particularmente en la Argentina, siendo nuestro país líder en la región, la siguiente diapositiva les voy a mostrar una slide que lo uso de hace muchísimo tiempo y ustedes ven que dentro de los criterios de uso de la dieta cetógena hablábamos generalmente del uso de la dieta preferentemente entre 1 año y 8 años. Sin embargo, la siguiente diapositiva, cuando analizamos los síndromes epilépticos que son paradigmáticos en el primer año de vida, ustedes ven el síndrome de West, que era el síndrome que generalmente utilizamos la dieta cetógena en etapas muy tempranas y que de hecho en los últimos años hasta se planteaba el uso de la dieta, que no es el motivo de la presentación y la discusión, como primera elección en este síndrome. Obviamente que muchos de los síndromes que ustedes ven aquí empiezan en edades más tardías y, por ejemplo, el uso de la dieta en el segundo año de vida, que corresponde también a la lactancia, había sido mucho y es mucho más frecuente. Sin embargo, la posibilidad del uso de este tratamiento dietético en síndromes de inicio temprano, que creo que debemos conocerlos muy bien, y hay un grupo de ellos que son refractarios, y la posibilidad de su conocimiento es fundamental para, sobre todo en las formas refractarias o superrefractarias, para tener en consideración el uso de la dieta. La siguiente. De hecho, en los últimos años, el reconocimiento de un síndrome muy conocido por todos nosotros, como es el déficit de glutuno, una enfermedad metabólica muy bien conocida y hoy
reconocida tempranamente y con el uso de la dieta como el tratamiento específico, el desafío que tenemos es su identificación en etapas muy tempranas para favorecer un tratamiento adecuado. En la diapositiva anterior mencionamos los estados de mal convulsivo, que otra vez algunos de ellos tienen un inicio muy temprano, como vamos a ver después rápidamente, y el conocimiento de todas estas eventualidades y posibilidades en el uso de la dieta son cruciales, y cada vez más incorporamos aspectos o síndromes refractarios en donde la dieta la tenemos que tener presente en etapas probablemente lo más tempranamente posible, y ese timing del uso, de la indicación de la dieta, obviamente que siempre está supeditado a cada caso en particular. La siguiente. La siguiente. Vamos a analizar la siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, este es el consenso muy bien conocido por ustedes, el primero, y en donde, por ejemplo, ¿cuál es la particularidad? La particularidad es que en aquel momento, a pesar de que ciertos síndromes bien conocidos, como la epilepsia focal migrante de la niñez, no se mencionaba porque obviamente tardamos mucho tiempo en hacer uso de la dieta en estos niños. Y eso uno se pregunta por qué, ante un síndrome tan severo como es la epilepsia focal migrante de la niñez, ¿por qué no implementábamos la dieta? Entonces, bueno, a veces son cuestiones que difícil de entender, pero que en la práctica ocurre. Aquí ven las indicaciones. Esto fue modificado por nosotros, pero hubo hace muy poco publicaciones a partir del 2018 por Wirrer, luego Dressler en el 2020, y previamente el grupo dirigido por Helen Cross hizo un consenso sobre el uso de la dieta en los lactantes a nivel europeo. Y aquí ven ustedes una lista de síndromes que empiezan en el primer año de vida, como por ejemplo las encefalopatías epilépticas de inicio temprano, no necesariamente en el inicio del recién nacido, por eso se llaman epilepsias de inicio temprano, porque pueden empezar en los primeros meses de vida, y ahí tenemos los dos grandes síndromes, que es el Ohtahara y la encefalopatía mioclónica infantil temprana, que antes los dividíamos claramente, pero hoy hay un overlapping, hay una superposición entre estos síndromes, y ya no es tan característico decir que el Ohtahara es estructural y la mioclónica infantil temprana es metabólica. Esto no es correcto porque hasta se conocen muchos genes que están involucrados en ambos cuadros, y en algunos casos todavía no conocemos claramente el origen. Pero en estos síndromes tenemos que tenerlos presentes y son muy refractarios, y la posibilidad del uso de la dieta hay que tenerlo presente en etapas mucho más tempranas de lo que habitualmente lo hacemos. Y tengan en consideración que la causa genética es un aspecto fundamental, porque es lo que nos permite, como vamos a mencionar rápidamente después, en algunos casos dirigir mucho mejor el tratamiento, no solo con fármacos clásicos, sino con propuestas nuevas. Aquí ven en esta lista la epilepsia con crisis focales migrantes del lactante, cualquier epilepsia focal severamente refractaria que comienza en el primer año de vida, o el grupo de las encefalopatías epilépticas del desarrollo, que tienen generalmente una causa genética, y este concepto que muchas veces no es bien utilizado en la práctica, ¿cuál es la importancia de este concepto? Que son encefalopatías epilépticas que no corresponden a las clásicamente conocidas, pero que asocian a estos trastornos del desarrollo que van asociados, y que muchos de estos casos tienen un origen genético. ¿Y por qué remarco esto? Porque el hecho de tener un origen genético
es importante también desde el punto de vista terapéutico, y aquí está el tema de la dieta involucrada en el manejo como opción terapéutica válida. Otro cuadro muy interesante es el estado de mal mioclónico en encefalopatías no progresivas. Recientemente acaba de ser publicado 2 hermanos con la asociación de epilepsia focal migrante y este estado de mal en 2 hermanos asociados al gen ABR1. Y esto es interesante porque vemos cómo, y lo hemos visto en la práctica también, ciertos cuadros también se asocian a situaciones electroclínicas particulares, como también hemos visto en las focales migrantes del lactante con espasmos epilépticos. Y los estados de mal superrefractarios de inicio temprano o refractario son muchas veces en edad pediátrica la manifestación principal de las encefalopatías epilépticas. Por lo tanto, es importante que uno conozca la expresión electroclínica de todas estas formas de epilepsias severas de inicio en el primer año de vida, y obviamente el déficit de GLUT1, que ustedes conocen muy bien en la actualidad. La siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, la epilepsia con crisis focales migrantes del lactante es un síndrome raro, reconocido en la década del 90, y que tiene la particularidad de manifestarse a través de 3 patrones electroclínicos muy claros. Este síndrome tiene la particularidad que es un síndrome genéticamente determinado. Hoy conocemos más de 30 genes reconocidos, y es muy importante tenerlo en cuenta por su severidad. Puede empezar en etapas tan tempranas como en el periodo neonatal, y rápidamente desarrolla una forma refractaria de crisis multifocales y que llevan a un deterioro, una hipotonía severa, una microcefalia, y son 3 los patrones característicos que muchas veces están los 3 presentes. El primer patrón es este que ustedes ven aquí en el electroencefalograma. Ven cómo las crisis inicialmente empiezan a la derecha, después pasan a la izquierda, en el mismo proceso, en el mismo evento, y luego aparecen mioclonías. Aparecen mioclonías que, si ustedes ven en los 3 canales de abajo y en la poligrafía, ven cómo las mioclonías son asincrónicas. Estas mioclonías asincrónicas permiten demostrar que las crisis son focales e independientes, y muchas veces estos cuadros se los consideraban como descargas bilaterales o como crisis bilaterales, y esta es la demostración a través de la poligrafía cómo las descargas son asincrónicas. Este es un primer patrón que el profesor Dalla Bernardina lo mencionó hace muchos años como una forma de epilepsia parcial continua en el lactante. La siguiente, la segunda, el segundo modo de manifestarse desde el punto de vista electroclínico es acá, las mioclonías se hacen bilaterales. La siguiente es la continuación del trazado anterior, y esto implica la importancia del electroencefalograma. La importancia del electroencefalograma es con un electroencefalograma común, no es necesario una video ni una poligrafía. Cuando uno hace un electroencefalograma prolongado, puede demostrar estas crisis, que no necesariamente son motoras. Cuando es motora es más fácil ver la progresión migrante, pero cuando son no convulsivas es más complicado. Por eso el electroencefalograma juega un rol fundamental. Aquí ven cómo una crisis empieza del lado derecho, y después se continúa, y cuando está finalizando aparece otro episodio en el lado izquierdo, y así sucesivamente. Este es el segundo patrón. La siguiente. Y a veces las descargas son solo eléctricas, son crisis electrográficas sin correlato clínico, como van a ver en el trazado siguiente. Por favor, la siguiente diapositiva, en donde las crisis, ahí ven, crisis derechas y luego crisis izquierdas. Por eso a veces evaluar otros patrones clínicos como los signos o síntomas autonómicos, que son una característica, así como los estados de mal en estos chicos,
son importantes chequear porque esa sutileza de crisis que migran de un hemisferio a otro, las podemos corroborar con el electroencefalograma. La siguiente. Por lo tanto, insisto en la importancia del electroencefalograma para poder detectar este patrón, que clínicamente a veces no es tan fácil de corroborar. Aquí ven los diferentes genes involucrados, y esto nos permite, a través del conocimiento de la fisiopatología de estos síndromes y de la etiología, la posibilidad de utilizar nuevas terapias de precisión o recuperar digamos, reposicionar fármacos antiguos, como en el caso de estos niños que cuando encontramos una alteración en los canales de potasio podemos utilizar la quinidina, o cuando predominan los genes relacionados con los canales de sodio, utilizar los anticonvulsivos antiguos que funcionan a través de los canales de sodio, o en este caso la dieta cetógena, que en nuestra experiencia, la siguiente, ha sido muy útil en estos casos, muy efectiva. De hecho, nosotros llegamos a utilizar el bromuro de potasio, porque no podíamos controlar las crisis en estos chicos, y en un momento se nos ocurrió, ¿por qué no utilizar la dieta en estos chicos con la refractariedad tan marcada que presenten? Así fue como la experiencia fue muy interesante, no solo por vía oral, aprovechando la forma oral que hoy contamos, y también de una forma a través del tratamiento parenteral. Es decir que realmente hemos contribuido, y de hace varios años, pues la primera publicación fue en el 2015, la posibilidad de tener en cuenta y presente la dieta en el tratamiento de estos chicos. Creo que esta es la última, la siguiente. Muy bien, bueno, introducimos entonces a la doctora Reyes, que nos va a contar el caso clínico. Gracias. Muy buenas noches, gracias por el espacio. La idea es compartir un caso clínico con ustedes, que sea un poco dinámico. Vamos a abordar y sobre todo ver lo importante del manejo multidisciplinario para lo que es un paciente que tiene la terapia cetogénica. Así que bueno, vamos a empezar. Siéntanse libres de preguntar durante el caso clínico. El caso clínico se trata de Luz, es una paciente de sexo femenino que consulta a los 6 meses de vida, a nuestro servicio a los 3 años de vida, por un cuadro que inicia a los 6 meses de vida por una epilepsia de difícil control. Consulta para una segunda opinión. Refería antecedentes de relevancia: una hija de padres no consanguíneos, primer producto de embarazo controlado, recién nacida a término, con árbol vigoroso, alta conjunta. Este es el familigrama, como les decía, la primera hija de padres no consanguíneos, sin antecedentes familiares de epilepsia, discapacidad intelectual u otro tipo de alteraciones o enfermedades. En cuanto a las pautas madurativas, una paciente con un retraso global del desarrollo. Nosotros la conocemos a los 3 años, y había conseguido solo un sostén cefálico parcial a los 10 meses, no lograba sedestación independiente, muy severamente comprometida desde lo madurativo, un examen físico con una fascia armónica, un perímetro cefálico en percentilo 50, una hipotonía predominio de tronco con una fuerza muscular conservada, y no lograba un sostén cefálico independiente ni sedestación independiente. En cuanto a la historia de la enfermedad de Elena, la madre refería que había empezado con episodios con crisis a los 2 días de vida, que eran caracterizados por episodios de desviación ocular, y, no tenía una lateralización específica, un eritema facial y movimientos clónicos unilaterales. En ese momento consultó en otro centro hospitalario, se le realizó un electroencefalograma patológico, que lamentablemente no contamos con el trazado, y probó varios esquemas terapéuticos, desde piridoxina, ácido folínico, biotina, fenobarbital, ácido valproico, carbamazepina, lorazepam, metiracetam, y lo que la madre refería es que tuvo muy poco control de crisis. En un momento llega a referir la madre que tuvo una disminución en la frecuencia de crisis con el manejo de la carbamazepina, pero que no fue total. Consulta por primera vez a nuestro hospital a los 6 meses, donde teníamos una paciente con un retraso global del desarrollo,
y presentaba crisis focales de desviación cefálica y ocular, muchas crisis multifocales, y habiendo presentado un estado de mal convulsivo. ¿Qué hacemos a ese momento? Le pedimos un videoelectro, encefalograma. Acá, como pueden ver, bueno, tiene un trazado de base desorganizado con lentificación difusa. Ven cómo la nena empieza con esta sensación de disconfort, una pérdida de contacto, hace una desviación ocular derecha, un parpadeo a derecha. Y van a ver cómo esto se correlata con una actividad paroxística de ritmos rápidos y una punta onda frontocentral izquierda. Ven cómo tiene el correlato clínico con los episodios clónicos del miembro superior, de varios segundos de duración. Esta actividad de inicio, como les decía, frontocentral izquierda. Y luego van viendo cómo las crisis se van haciendo, empieza a ser como clonías multifocales, ¿no? De un miembro y del otro. Y acá es muy interesante cuando termina la crisis, empieza con una actividad en el hemisferio contralateral, en el hemisferio derecho, como el patrón que les contaba el doctor Caraballo anteriormente. Ven cómo empieza con esta actividad lenta, delta teta, derecha, al finalizar la crisis clínica. Bueno, también le solicitamos varios estudios, como una resonancia de cerebro, que fue normal. Le pedimos una punción para descartar otro tipo de enfermedades, como ser el GLUT1, como les mencionaba el doctor previamente, que fue normal. Se le realizaron estudios neurometabólicos normales, una valoración cardiológica normal, y habiendo descartado todo lo metabólico, se plantea la posibilidad de solicitar un estudio molecular para encefalopatías epilépticas de inicio temprano. Me gustaría por ahí hacer un parate acá, teniendo en cuenta, no sé si hay algunos neurólogos que quieran opinar, o sea, el tipo de crisis y el correlato encefalográfico de la paciente, ¿qué síndrome epiléptico considerarían? Podría ser, ¿qué piensan ustedes? ¿Sería un síndrome de West, una hemiplegia alternante, una Ohtahara, una epilepsia focal con crisis migrantes, un déficit de GLUT1? ¿Cómo lo considerarían? No sé si alguien quiere participar en esto. Bueno, como pueden ver, bueno, el 77% eligió la epilepsia focal con crisis migrantes de lactante, un 8% eligió el síndrome de West, otro 8% eligió el déficit de GLUT1 y un 3% síndrome de Ohtahara. Como previamente hizo la introducción el doctor Caraballo, y siguiendo nuestro mapa de ruta, cuando tenemos un paciente con epilepsia, ¿cómo lo pensamos en general? Al tener un paciente que tiene crisis focales, autonómicas, este resto del comportamiento, movimientos oculares, evolucionando a crisis multifocales, entre lo clínico con un comportamiento migrante, tanto clínico y electroencefalográfico, evolucionando a un estado de mal convulsivo, nos planteamos que tenemos un tipo de epilepsia de origen focal, tipo focal de origen múltiple, ¿no? Y bueno, en base al tipo de crisis y al correlato clínico y eléctrico, nos hace pensar en un síndrome que es la epilepsia con crisis focales migrantes de lactante. Nuestro desafío es ver cuál es la etiología, ¿no? De esto, que en general, como se describió previamente, suele ser de causa genética, por lo cual habíamos pedido el estudio molecular de nuestro paciente. Otra pregunta que me gustaría hacer es, ¿qué esquema terapéutico posible hubiesen usado para este paciente para el estado de mal epiléptico? Como les dije previamente, la paciente había recibido ya benzodiazepinas, había recibido levetiracetam endovenoso, sin mucha respuesta al tratamiento. ¿Cuáles creen ustedes de estas opciones que fuera la más aconsejable para el seguimiento? Previo a esto también había recibido carbamazepina, fenobarbital, incluso vigabatrin. Ya había recibido previamente midazolam, sin mucha respuesta. También ácido valproico. ¿Con qué opción ustedes continuarían el esquema terapéutico
en este momento la enfermedad de la paciente. Bueno, capaz está muy dirigida la pregunta con el webinar, pero bueno, la mayoría eligió la dieta cetogénica, la terapia cetogénica, perdón. Y bueno, me parece que la explicación está dada, y la respuesta está dada por la explicación previa que nos introdujo el doctor Caraballo, de que el inicio temprano de la terapia cetogénica puede ser benéfico para el control de crisis en ciertos síndromes epilépticos, ¿no? Sobre todo aquellos en las encefalopatías de inicio temprano. Y precisamente, o sea, hemos tenido una muy buena experiencia en las epilepsias, en la epilepsia migrante, con crisis focales del lactante. Con esta indicación, lo que pedimos es, planteamos la posibilidad del inicio de la terapia cetogénica en esta paciente, creyendo que iba a ser el tratamiento que iba a beneficiar de mejor manera en este síndrome epiléptico, así que empezamos el inicio para la valoración para lo que era la dieta cetogénica. Ahí Marisa les va a hablar un poco acerca de cómo se hizo la valoración. Gracias, Gaby. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Gracias, Miray, por la invitación, por poder compartir este ratito con ustedes y mostrar nuestra experiencia como equipo multidisciplinario. Y como les decía Gaby, continuando con el caso clínico, teníamos una lactante de 7 meses de vida que tenía diagnóstico de sospecha de epilepsia con crisis focales migrantes de lactante y neurología después de todo este trabajo y de diagnóstico. Decide iniciar terapia con dieta cetogénica. Nosotros, cuando esto pasa y el paciente está internado en el hospital o está en forma ambulatoria, siempre empezamos por la prevaloración clínica, ¿sí? Clínica nutricional. Para eso hacemos una adecuada historia clínica del paciente, descartamos contraindicaciones de la terapia cetogénica. Roberto habló, básicamente los neurólogos descartan las contraindicaciones absolutas, nosotros nos focalizamos más en aquellas relativas del paciente. Una vez que descartamos que haya algún problema para iniciar este tratamiento, miramos un poco las medicaciones que tiene el paciente y las prescripciones en las cuales están dadas las medicaciones, y solicitamos el cambio a preparados sin carbohidratos. Esto a veces lo hace farmacia si el paciente está internado, o en general lo hacen los neurólogos en forma ambulatoria. Otra cosa importante en la que nos enfocamos son los datos sociales. Esta era una mamá, la nuestra del caso clínico, la mamá de Luz, una mamá de Paraguay que había llegado a la Argentina hacía muy poquito, en búsqueda un poco de alguna solución para su hijita. Ellos estaban viviendo en un lugar bastante precario, la lactante no tenía ni siquiera DNI, así que nos contactamos enseguida con Servicio Social, que también nos ayuda mucho, nuestro equipo de dieta, para empezar los trámites de la documentación y todo lo que son los insumos para empezar la dieta. Porque si bien la paciente estaba internada, el problema que tenemos es que si no empezamos esto al inicio de la prevaloración, después no podemos ni siquiera darle el alta porque no tienen los insumos correspondientes. Así que es un trabajo que lo hacemos desde el principio, desde que apenas conocemos al paciente. Y después obviamente charlamos con la mamá, es una mamá muy lúcida, muy inteligente, con muchas ganas de sacar adelante a su hijita. Les explicamos cuáles son las expectativas que tienen con respecto al tratamiento y cuáles son nuestras expectativas con respecto al tratamiento, los potenciales efectos adversos de esta terapia y cuáles son los controles de seguimiento, en los cuales tratamos de ser bastante estrictos, más que nada en los chicos muy chiquititos. Y ahí hacemos un examen físico con una valoración del estado nutricional. Ahora tengo que ver cómo era esto. Me deja pasar. Ahí está, pasa lento. Como les decía, la evaluación del estado nutricional en los chicos que van a empezar dieta cetogénica es un paso súper importante, porque ahí identificamos los problemas relacionados, si existen, con la alimentación, con la deglución, la masticación y todos los temas gastrointestinales. Como ustedes saben, la epilepsia, las principales comorbilidades son los problemas gastrointestinales, así que hacemos hincapié
desde el inicio y desde la prevaloración para tratar de solucionarlos antes del tratamiento, y también tratamos de descartar la posibilidad de alergias alimentarias. Por supuesto, hacemos una evaluación cuantitativa del estado nutricional con peso, talla, perímetro cefálico, vamos viendo las curvas de crecimiento, en qué percentilo viene creciendo ese bebé, para descartar o para diagnosticar cualquier falla de medro, y hacemos una historia delicada en cuanto a la ingesta de líquidos, energía y proteínas que viene recibiendo este bebé. ¿Tiene que pasar? A ver si pasa. Ahí está. Entonces, Luz, cuando la evaluamos, le preguntamos a la mamá cómo se alimentaba previo a la internación, y nos cuenta que se alimentaba bioral con fórmula con complemento y semisólidos, no tenía ningún antecedente de cuadros respiratorios, ni trastornos deglutitorios, no tenía antecedentes de alergias. Al momento de la evaluación, la chiquita estaba con una sonda exclusiva porque estaba con muchas crisis y recibiendo 2 litros de fórmula de continuación, que eran unas 1.300 calorías. Y esta era la antropometría, ¿sí? Llega un peso de 10,5 kilos, que le da más de 2,7 desvíos estándar de Z-score, una talla adecuada, la chica era eutrófica, y detectamos que tenía la chiquita constipación y reflujo que no habían sido tratados hasta el momento. Ahí lo que hacemos, una vez que hacemos toda esta evaluación, es solicitar los estudios complementarios predieta cetogénica. Ahí está. Este es el monitoreo bioquímico inicial recomendado por las guías que nombró Roberto sobre lactantes, que están publicadas en el Grupo Europeo, que publicó estas guías en el año 2016. Ellos recomiendan esta valoración esencial y, digamos, opcional en los lactantes. Nosotros hacemos todo esto en el hospital, menos calcio, menos carnitina interlibre, que no tenemos la manera de usarlo, pero todos los demás estudios los hacemos, y por protocolo nuestro en general agregamos algunas cosas más, pero en general seguimos bastante estas recomendaciones. Tarda en pasar esto, ¿eh? Ahí está. Ahí les puse protocolo, me pongo nerviosa. Amilasa, lipasa, ácido úrico, eje de crecimiento, que nosotros lo hacemos porque estamos trabajando en distintos protocolos con ese tema, y ecodoppler carotidio. Bueno, y estos son los estudios que le pedimos y los resultados. En la ecografía abdominal renal de Luz habíamos visto una dilatación pielocalizal derecha, el ecodoppler carotidio era normal, la evaluación cardiológica también, habíamos descartado ahí que tuviera un QT prolongado o cardiomiopatías. El laboratorio era un laboratorio también normal, con una buena albúmina, con un lipiograma normal, con vitaminas normales, y con un calcio creatinina urinario de 0,4, que para la edad de la chiquita era normal. Después le pedimos una videoevolución, porque si bien tenía la sonda por aumento de crisis, la mamá refería que la chica previamente comía, y la videoevolución estaba alterada tanto para semisólidos como para líquidos. Ahí les muestro, no sé si sale animado, por si no lo tienen y lo quieren tener, los valores por edad del radiocalcio creatinina urinario, que esta bebé tenía 7 meses, por lo tanto el 0,4 era normal. Y ahí lo que hacemos es, como siempre, una vez que nosotros terminamos nuestra prevaloración, darles el pie al área de alimentación, y en este caso ahora les va a contar cuál es la prevaloración del área de alimentación. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Vilay por la invitación a participar de este webinar. Mari, te pido que me asistas con el pasaje de las diapos. Muchas gracias. Bueno, como bien nos dijo Roberto hace un ratito, el uso de la dieta cetogénica en lactantes, en los 100 años que tiene, justamente este año cumple 100 años la dieta cetogénica como tratamiento en las epilepsias, es en los últimos
20 años que se empieza a utilizar en lactantes, porque, como nos contaba Roberto antes, les decía, se consideraba que no era un tratamiento seguro en los lactantes debido a que podían tener problemas para llegar y mantener la cetosis, que los lactantes son proclives a la hipoglucemia, por lo tanto, la dieta cetogénica no era recomendada en aquellos momentos. Luego, sí, a través de estudios y de distintas observaciones, se fue viendo que con un adecuado seguimiento, con los controles y con todos los protocolos bien seguidos al pie de la letra, se puede manejar la dieta cetogénica en lactantes de forma segura. Y también en esto, para las nutricionistas fue de gran importancia el advenimiento de las fórmulas cetogénicas comerciales, que son fórmulas completas que han facilitado mucho el tratamiento en esta etapa de la vida. La siguiente, por favor. Bueno, como dijimos, esta paciente estaba internada, entonces esta prevaloración se hizo en la internación. Explicamos y reforzamos, luego de las consultas hechas por Marisa y su equipo de nutrición, cuáles son las bases, los objetivos y los fundamentos de la dieta cetogénica. También vamos valorando la capacidad de la familia para la comprensión del tratamiento. En este caso, como bien nos decía Marisa, una mamá muy inteligente y que tenía una receptividad muy alta, así que en ese sentido fue algo sencillo, digamos, de poder hacer y compartir con la mamá. Como también nos iban contando, vamos viendo, y ya desde ese momento viendo la disponibilidad de los insumos y la factibilidad de tener los insumos necesarios, en este caso la fórmula. Conocemos el aporte nutricional actual, cómo se está alimentando, qué fórmula estaba recibiendo, en qué concentración, si le hacían algún agregado, las calorías que recibía a través de esa alimentación, el número de tomas, el volumen por toma. Y también, por supuesto, la valoración de peso, talla y percentilo de crecimiento. La siguiente, por favor. Bueno, como vemos, tenía un peso de 10 kilos 450 gramos, que estaba por arriba del percentilo 97, y su talla, que era de 70 centímetros y medio, estaba entre el percentilo 97 y 90. La siguiente, por favor. Ni bien hicimos esa prevaloración, ya cambiamos la alimentación que estaba recibiendo por sonda nasogástrica para bajarle, hicimos un ajuste en cuanto al aporte calórico y proteico y de agua, debido a que estaba recibiendo, como les contó recién Marisa, 2 litros de fórmula que le daba un exceso calórico y un exceso proteico. Así que lo ajustamos, bajándolo, no llegando a los requerimientos todavía, pero ya acercándolo, porque ya estaba recibiendo 133 calorías por kilo, se lo bajó a 102, para después irlo ajustando en forma paulatina. También se bajó el aporte proteico, o sea, lo que se hizo fue una baja, la misma fórmula, la misma concentración, con un ajuste en el volumen que estaba recibiendo por sonda nasogástrica. La siguiente, por favor. Entonces, llegando a la prescripción de la dieta cetogénica, dijimos que la paciente tenía 7 meses, arrancamos con un cociente, con una relación ceto-anticetógena de 1:1. La vía de alimentación, como dijimos, era sonda nasogástrica exclusiva por el trastorno debilitorio que había presentado. Y iniciamos con una distribución de 7 tomas de 150 centímetros cúbicos por administración por gavage. La meta calórica proteica hídrica, 85 kilocalorías por kilo, 1,5 gramos de proteínas por kilo y 1050 mililitros al día. Y los micronutrientes de acuerdo a las RDA. En esto les hago una pequeña aclaración o una práctica que nosotros tenemos.
La fórmula cetogénica que usamos en ese momento es una fórmula cetogénica 4:1, como muchas de las que hay en el mercado. Por supuesto que al iniciar la relación 1:1 debemos bajarle ese cociente, y hay varias maneras de hacerlo. Una es agregándole polímeros de glucosa, y otra es agregándole alguna otra fórmula no cetogénica. En este caso lo hicimos a través de una fórmula de continuación. Se puede hacer con una fórmula sin lactosa, la adecuada de acuerdo a las necesidades de cada paciente. En esto, sobre todo cuando empezamos en los rangos más bajos, por ahí es preferible hacerlo mezclando dos fórmulas y no bajando el radio cetogénico a través de los polímeros, para conseguir un mejor aporte proteico y de los micronutrientes también. La siguiente, por favor. Acá lo vemos claramente que la mezcla, digamos, el preparado hecho a través de la mezcla de la fórmula cetogénica 4:1 y la fórmula de continuación, nos da un aporte proteico adecuado de 1,7 gramos de proteína por kilo de peso por día, y tomando un micronutriente, por ejemplo, el hierro, nos da 13 miligramos por día, lo cual estaría completando los requerimientos. En cambio, si en esta relación 1:1, siempre hablando, le estamos bajando la relación cetogénica a través de los polímeros, no llegamos a la meta proteica, y tampoco, por ejemplo, en el caso del hierro. Por supuesto que esto es relativo en cuanto a la relación cetogénica, pero a veces en los lactantes estamos bastante tiempo con esas relaciones bajas, entonces es un tema a tener en cuenta y considerarlo, y ver cuál elección de fórmula en el caso de los polímeros, es la más adecuada para cada paciente. La siguiente, por favor. Entonces, en la instrucción al inicio, o sea, cuando ya está recibiendo el aporte por sonda, ya con la relación 1:1, le indicamos a la mamá que hiciera un registro alimentario diario para ver todos los aportes, y si salteaba alguna toma, o si en algún momento quedaba con sensación de no saciedad, y entonces de esa manera podemos ir determinando esos ajustes a hacer. Se le entrega, esto puede parecer trivial, pero le entregamos por escrito los horarios de llegada de las tomas a la sala, que no siempre coinciden con los horarios de administración de las tomas, entonces para que la mamá esté atenta de recibir adecuadamente la toma en tiempo y en forma. Y todas estas cosas hacen al confort de la familia. Es un momento con cierto estrés el iniciar un cambio en la alimentación, y todo lo que nos podamos asegurar de brindarlo a través de información certera, precisa y oportuna, aunque parezcan detalles triviales, es muy importante para la tranquilidad y para poder seguir con el tratamiento adecuadamente. Nosotros enviamos jugo de naranja para que eventualmente, si hay que hacer alguna corrección de hipercetosis o de hipoglucemia, siempre, por supuesto, bajo la indicación médica, y aclaramos que eso le va a estar llegando en forma preventiva, y cuál es el uso y cuál es la función de brindarle ese producto. La siguiente, por favor. Te paso, entonces. Gracias, Sara. Bueno, ahí va el ping-pong, así que ahora volvemos a este lado. Y una vez que, bueno, alimentación, como ya les contó, ahora la conoce a la paciente, hace todos los cálculos, la prescripción de la dieta, con todos estos detalles que la verdad que son bastante importantes en el día a día. Nosotros, obviamente, la modalidad la elegimos entre todos, pero bueno, esta chica ya estaba internada. En la guía de lactantes, lo que se sugiere es internar a todos los chiquitos menores de 1 año, ¿sí? Nosotros tenemos bastante experiencia en protocolo ambulatorio, así que en general
solo internamos menores de 1 año y los chicos que por su condición neurológica no puedan estar en forma ambulatoria, pero bueno, esta chica en sí era una chica que ya estaba internada. Y coincidimos también con estas guías en relación a la forma de inicio. La dieta la introducimos paso a paso, el plan es obviamente individualmente diseñado y está basado en la ingesta energética total y lo hacemos sin ayuno previo. Acá les traje un poquito qué pasó con la paciente. Nosotros empezamos el día 1 con cociente 1, como les dijo Ara, y obviamente la chica no tenía cetosis. Al segundo día le subimos un poquito la relación, medio punto nomás. No me acuerdo por qué ahora le subimos medio punto y no un punto, pero no importa. Por algo habrá sido, que lo pensamos así. Ya había entrado en cetosis nutricional a 0,9 al otro día, y en el tercer día, menos mal igual que lo hicimos así, porque con 2,1 la chiquita ya estaba en 4,2 de beta-hidroxibutirato, que es en rango terapéutico, o sea que con una relación muy bajita, esta lactante ya entró al tercer día en cetosis importante y lo pudimos, y la paramos un poquito ahí, ahora seguramente después les va a contar la evolución, pero al tercer día la dejamos con esta relación cetogénica porque ya había llegado al rango terapéutico de cetosis que nosotros queríamos. Los controles que nosotros hacemos de los pacientes una vez internados o que inician el tratamiento son también los que habla la guía. A ver si esto se cambia. Y básicamente son los... Uy, perdón. Se me pasó todo de golpe. Luego para atrás. Ah, no. Está bien, no, está bien, está bien. Está bien, en realidad lo que venía era la pregunta ahora, para que voten de vuelta y no se duerman, es sobre qué controles, ¿sí?, deberíamos hacer en el momento de la inducción en cetosis de un lactante que está en dieta cetogénica, ¿sí? Y acá vienen las preguntas. La primera es glucemia preprandial, cetonas urinarias 2 veces al día. La segunda es balance ingresos-egresos, glucemia 4 veces al día en cualquier momento del día y cetonas urinarias. La tercera es balance ingresos-egresos, cetonemia capilar 2 veces por día, glucemias preprandiales, laboratorio de medio interno cuando inicia cetosis en rango terapéutico. Y la cuarta es laboratorio con triglicéridos, glucemia, beta-hidroxibutirato, ionograma, y esto hacía base cada 48 horas. Pueden votar y vemos, yo soy un poco más mala que Gaby, pero yo soy más mala que Gaby, así que me hago cargo. Así que pueden votar, a ver qué les parece, qué controles harían durante el momento de inicio, porque es un momento que, obviamente, cuando uno inicia a trabajar en esto, lo que más miedo da son los chiquititos, y que entren en cetosis, y bueno, y uno tiene que saber bien qué controles hacer para prevenir efectos adversos, ¿sí? Ahí está. Bueno, súper bien. La realidad es que no están todas mal tampoco, o sea, hay muchas que son correctas, ¿sí? La glucemia preprandial y las cetonas urinarias 2 veces al día puede hacerse tranquilamente, ¿sí? A veces es bastante engorroso y es poco exacto el resultado de las cetonas urinarias en los lactantes. De hecho, la guía lo desaconseja, dice que se puede hacer, pero que preferentemente se pueden hacer controles en sangre si se pueden. La segunda también es correcta, es relativamente correcta. Balance ingresos-egresos es re importante en los lactantes, porque ustedes saben que la dieta cetogénica es diurética, baja la insulina, y los lactantes tienen mucho más posibilidad de deshidratarse que los chicos más grandes, así que un correcto balance es muy importante. Glucemia 4 veces al día en cualquier momento, ahí quizás no estaría tan correcta la respuesta, porque la verdad es que si uno las hace postprandiales no puede detectar una hipoglucemia severa en un lactante, ¿sí? Cetonas urinarias. Y la tercera sí es la más correcta y es un poco lo que nosotros hacemos: balance, cetonemia capilar 2 veces por día, glucemias preprandiales. La guía dice 2 veces por día, nosotros a veces hacemos más, depende si el chiquito es muy chiquito, si está en la neo, si está medio desnutrido, hacemos a veces más controles en todas las tomas. Un laboratorio con medio interno cuando inicia cetosis en rango terapéutico es correcto. Nosotros en general lo hacemos si hace mucha cetosis enseguida, como esta chiquita, o lo hacemos a la semana en los chicos más grandes, ¿sí? La guía de lactantes habla de 2 semanas. Nosotros tenemos nuestro propio protocolo y tratamos de hacerlo un poquito antes. Y la última, que era el laboratorio, era solo el laboratorio, así que esa era la menos correcta y muy bien se contestó.
Vamos a la siguiente. Ahí está. Esto es lo que dicen las guías y importante destacar cuáles son los controles y por qué monitorear, ¿sí? Las guías dicen 2 veces por día, controles de glucemia capilar o más basándose en síntomas de hipoglucemia. ¿Cuáles son los síntomas de hipoglucemia en un lactante? Ictericia, hipotonía, letargia, palidez. A veces son difíciles de pesquisar, así que por eso tantos controles. En general, lactantes con glucemias menores a 55, saben que la definición por glucemia es menor a 55, y en lactantes no digo, hipoglucemias severas menor a 40. Con eso usamos entre 2 y 4 gramos de carbohidratos, que puede ser en forma de leche materna, fórmula infantil o solución dextrosada al 10%, dependiendo un poco dónde estamos, y qué es cómo se alimenta el bebé. Lactantes menores a 4 meses, y puede utilizarse el jugo de naranja, como si ahora esta nena tenía 7 meses, así que mandan ellas una naranja a la sala en los chiquitos más grandes, y se puede utilizar entre 20 y 60 mililitros de jugo, que son entre 2 y 4 gramos de carbohidratos. Con glucemia mayor a 55 y síntomas, también la hipoglucemia debe ser tratada de la misma forma, y obviamente hay que rechequear a los 15 minutos después del tratamiento, y si no mejora, se puede repetir el mismo proceso, ¿sí? ¿Qué otra cosa controlamos? Cetosis, que lo hacemos también. Nosotros en el hospital hace muchos años ya que usamos solamente tiras en sangre. Le enseñamos obviamente a los papás las dos cosas para medir también la orina, en el caso que después se queden sin el insumo, pero la realidad es que para nosotros es mucho más fácil, es mucho más, tiene mucho más correlato clínico, y lo implementamos ya hace bastante. A ver si pasa. Y con la cetonemia hacemos más o menos lo mismo, la medición es 2 veces al día, acá buscamos en general la mañana y a la tarde-noche, en controles preprandiales también. ¿Por qué? Porque la cetosis tiene un ritmo circadiano, en general es siempre más baja, entre un punto, o sea, una diferencia entre la mañana y la noche, entonces siempre hacemos esos 2 controles para monitorear el nivel más bajo de cetosis y el nivel más alto, y que ambos estén en un rango terapéutico, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas de hipercetosis? Respiración rápida, aumento de la frecuencia cardíaca, enrojecimiento facial, es muy común en los chicos chiquitos más que nada, enrojecimiento facial, irritabilidad, vómitos, letargia y succión débil. Si la cetonemia es mayor a 6, es la definición de hipercetosis, o mayor a 5 con síntomas, corregimos de la misma manera que las hipoglucemias, con 2 a 4 gramos de carbohidratos en forma de leche, fórmula o dextrosado, o con jugo de naranja, y también rechequeamos a los 15-20 minutos después del tratamiento. Y si no mejora, repetimos este proceso. Nosotros tenemos la suerte en el hospital de nuestras enfermeras de anemia metabólica, que aparte de la enfermería de la sala, van y son las que instruyen a la madre al donde el paciente está internado, así que todo este manejo también lo hacen ellas, y instruyen a las mamás en los controles estos pertinentes. Son enfermería que está especializada en diabetes, por lo tanto tiene mucha educación terapéutica, muchos años de experiencia, y nos ayudan un montón con los pacientes y con las mamás. Bueno, y efectos adversos agudos, aparte de la hipercetosis o la hipoglucemia, son los más frecuentes, o los lactantes en sí. Uno tiene que tener en cuenta que esto es lo más frecuente, lo que se ve, y tienen más riesgo de estos, de los que vimos, de acidosis metabólica, de deshidratación, como les decía antes, de vómitos y de aumento del reflujo. Estos son los síntomas agudos, están descritos en la guía de lactantes. La verdad que no hay muchos estudios que hablen de efectos adversos en esta población, pero estos son quizás los que más tenemos que mirar y tratar de prevenir o estar atentos durante el inicio. Nuestra chiquita, el día 1 presenta un vómito aislado, ahí le ponemos un protector gástrico. El día 2 le pedimos un laboratorio y nos vienen 400 de triglicéridos. Esto es muy gracioso porque está también mencionado en la guía. En general,
esto hay que repetirlo. Cuando a uno le viene un dosaje de triglicéridos altos, así de golpe, con triglicéridos previos normales, nuestra conducta siempre es primero repetir con ayuno adecuado. Porque a veces uno no sabe en qué condiciones le tomaron al paciente, si recién había tomado, más que nada los bebitos, o los que toman teta. Uno sabe cuándo le tomaron la muestra en relación a la alimentación, y a veces puede ser que el resultado sea incorrecto. Y de hecho nosotros lo repetimos en luz con ayuno adecuado y los triglicéridos estaban normales. Y el día 3, cuando también le pedimos este laboratorio para repetir los triglicéridos, vimos que ella tenía una acidosis metabólica, por lo tanto la suplementamos con 1 miliequivalente kilo de citrato de potasio y le pusimos un poco más de agua libre para mejorar esta acidosis. Y ahí viene ahora de vuelta, Gracias, empezando Mari. la alimentación. Dale. Gracias. Bueno, acá brevemente cómo fuimos progresando el cociente cetógeno en el inicio y durante toda la internación. Como bien dijo Marisa recién, arrancamos con 1-1, la relación 1-1 en el día 1 del inicio de dieta. Habíamos tenido ese 1.5, fuimos muy cautas, para pasar en el día 3 a 2.1. Lo dejamos en relación 2.1 hasta el día 11, y lo subimos a 3.1, lo tuvimos un tiempo, pero hizo registros altos de cetona, por lo cual se bajó en el día 18 de la internación, se bajó manteniéndola hasta el alta entre 2.5 y 2.31 de relación cetogénica. La siguiente, por favor, Mari. ¿Qué ajustes fuimos haciendo durante la internación, que fue bastante prolongada? Bueno, como les dije, habíamos iniciado con la fórmula cetogénica más la fórmula de continuación por gavage. Hubo que hacer alternancia entre gavage y periodos de gastroclisis por intercurrencia, por alguna intolerancia. Se hicieron ajustes de volumen y de tomas, y por alguna intolerancia se cambió a fórmula de continuación, la fórmula de continuación por fórmula de lactosa, por supuesto con la fórmula cetogénica. La siguiente, por favor. Yo ya me voy apurando y voy al alta. La dieta de alta, el alta estuvo bastante tiempo, tenía ya 2 meses de dieta cuando se le dio el alta, con un peso de 11 kilos 100, la indicación de 5 tomas de 250 centímetros cúbicos cada una por gavage, en la combinación de fórmula cetogénica más fórmula sin lactosa, y un cociente de 2.21. Ahí me faltan la denominación de las columnitas, pero bueno, eran 80 kilocalorías por kilo, 1.6 gramos de proteína por kilo y 110 mililitros por kilo. Estaba con el tema de trámites y demás iniciados, pero ante la imposibilidad de tener la fórmula provista por algún organismo ministerial, el hospital se la entregó a través de la gestión del área de alimentación, hacemos la entrega a pacientes ambulatorios. La siguiente, por favor. Este es el instructivo de dieta de alta, donde al hacer una alimentación por sonda hacemos mucho hincapié en todas las normas higiénicas para garantizar la inocuidad de la fórmula, en la preparación, no solo la precisión en cuanto al pesado de las distintas fórmulas que componen el preparado, sino también a todo lo que tiene que ver con la inocuidad, con los horarios de administración y cómo preparar cada una de las tomas. La siguiente, y creo que volvés vos, Mari.
Sí, hablando un poco más de los controles, el seguimiento de los controles clínicos y del equipo, en realidad, porque nosotros tenemos la clínica disciplinaria donde los pacientes los controlamos cada 3 meses durante los 2 primeros años y luego cada 6 meses. Y en todos los controles de seguimiento, obviamente, valoramos la eficacia de la dieta según diario de crisis, revisamos medicación, obviamente los neurólogos y nosotros por el tema de los carbohidratos. Vemos qué otro beneficio le está dando el tratamiento a la paciente, la pesamos, la medimos, vemos cuál es la tolerancia a la dieta, cuáles son los efectos adversos y buscamos mucho, repito, el tema gastrointestinal, la tolerancia, el sueño, la conducta y cómo se está alimentando esta niñita. Esto es lo mismo que sugieren las guías internacionales y ellos también sugieren cuando esté clínicamente indicado hay que volver a pedir un electrocardiograma y obviamente un electroencefalograma, y que no está recomendado en lactantes pedir de monitoreo una densitometría porque hay muy pocos datos de referencia en esta población, a diferencia de cómo se hacen los chicos más grandes, para evaluar el metabolismo mineral óseo, que como sabemos, a veces entre la dieta y los antiepilépticos puede deteriorarse en el paso del tiempo. Ahí les vamos a mostrar también los test bioquímicos y de sangre y orina en el seguimiento de lactantes. Esto es como, nosotros somos muy fanáticos del protocolo, lo hacemos así cada 3, cada 6, y vamos midiendo absolutamente todo esto que coincidimos con el protocolo europeo, hacemos exactamente lo mismo, quizás pedimos más ecografías abdominales y renales que las hacemos cada 6 meses, ellos dicen de hacerlas cada 12 meses, y como un test extra si está indicado en caso de hematuria, pero la realidad es que nosotros lo seguimos. Aparte de la chica, se acuerdan que además tenía una alteración, una dilatación pielocalicial, así que en general todos los controles los primeros 3 años, los primeros 2 años son cada 3 meses. Ahí les voy a mostrar un poco la evolución. Acá vuelve la alimentación, toque. Ok. Nos estamos entreverando un poco. Sí, los controles que hacemos en la consulta ambulatoria por consultorio de alimentación siempre se basan en, obviamente, analizar los registros alimentarios, verificar si la ingesta se correlaciona de acuerdo a lo que el paciente tiene prescripto, también correlacionar los registros de cetonemia con la relación indicada. Por supuesto, todo esto se trabaja en concordancia con el equipo de nutrición y se acuerda si hay que realizar modificaciones de acuerdo a lo analizado en cuanto a la relación cetogénica, al aporte calórico, al aporte de macro y micronutrientes, si son suficientes, si hay que suplementar, al aporte hídrico, por supuesto el control de peso y de talla, y también siempre monitoreamos el tema de producción de insumos y cómo se está abasteciendo esa familia de los insumos necesarios. La siguiente, por favor. En el control ambulatorio, teniendo 3 meses de dieta, estaba recibiendo 5 tomas de 250 centímetros cúbicos, refiere falta de insumos, el hospital le vuelve a brindar la fórmula, tiene buena tolerancia, mantenemos las 5 tomas, el aporte que estaba recibiendo era 69 kilocalorías por kilo y 1,5 gramos de proteína por kilo, y estaba con un cociente de 2.21. Y el beta-hidroxi que se había tomado en esa consulta de nutrición era 5.1 milimoles por litro. Como les decía, seguía haciendo los trámites por nación y el hospital le sigue proveyendo la fórmula. La siguiente, por favor. Ahí volvés vos, Mari. Gracias. Espero que no se mareen. Pero bueno, básicamente acá quedamos en los 3 meses, que es cuando cuenta Ara, que la volvemos a ver, la vemos en forma ambulatoria, la chiquita se había ido de alta, ahí detectamos que seguía constipada, así que agregamos Varex, en un momento le damos dado bisacoil, le agregamos polietilenglicol para mejorar el tema de la constipación, que es un tema bastante recurrente, tanto en agudo,
predieta agudo, crónico, y eso es lo que estamos todo el tiempo preguntando. La nena está un poquito anémica, así que le indicamos sulfato ferroso sin carbohidratos, tenía muy buen control de cetosis, y luego la vemos a los 6 meses, lamentablemente durante una internación. La chica se interna por vómitos, fiebre y diarrea, y había hecho su primera infección urinaria. Así todo, hasta el momento tenía muy buen control de crisis, y sale bien de esa internación. A los 9 meses, en el control ambulatorio de dieta, detectamos una neutropenia leve, y ya ahí tenía regular control de crisis, y eso, bueno, es algo que charlamos con neurología en la clínica, ¿no? ¿Qué hacer? Y ahora Gaby seguramente les va a contar qué hicieron. A los 10 meses la chiquita se vuelve a internar por fiebre y vómitos y hace otra infección urinaria. Así que ahí tiene una internación y la vemos de vuelta enseguida. Y acá creo que viene Gaby ahora, que les va a contar un poquito la evolución neurológica. Bueno, muchas gracias Marisa y Araceli. Bueno, más que nada para contarles cómo evolucionó la paciente luego del inicio de la dieta, ¿no? Para recordar, nosotros le indicamos la dieta porque teníamos una paciente con un compromiso severo, múltiples crisis, llegando a un estado de mal convulsivo, que había tenido poca respuesta a la medicación, a los tratamientos farmacológicos habituales. Es decir, que decidimos el inicio temprano de la dieta. ¿Y cuáles fueron los cambios? Nosotros ya a la semana del inicio de la dieta cetogénica, como les contaban las chicas, evidenciamos una disminución en la frecuencia de crisis y en la duración de las mismas. Tenemos un electro mejorado, van a ver, está francamente mejorado. Como ustedes recuerdan, el primer video electroencefalograma que teníamos y el seguimiento de los... era un trazado desorganizado, encefalopático. Prácticamente la paciente resolvió el estado de mal con un electroencefalograma, con alguna actividad de ondas lentas anteriores, pero completamente distinto, ¿no? Otra cosa que la madre refiere es que la nena estaba mucho más conectada. Es así que luego de todos estos 2 meses de inducción y de inicio de la dieta cetogénica que se hizo internada, la paciente se externó con una muy buena respuesta, y bueno, el objetivo nuestro era más adelante disminuir todo el tratamiento farmacológico previo que ya venía la paciente. A la edad de los 16 meses, es decir, a los 11 meses de dieta cetogénica, la madre refería que, bueno, la nena tenía mejor conexión con el medio, había logrado un sostén cefálico parcial. Sin embargo, persistía con algunas crisis autonómicas y movimientos oculares, y esas crisis multifocales, evidentemente había disminuido en mucha frecuencia. Esta nena presentaba de 50 a 70 crisis al día, y nosotros nos manejamos siempre con los pacientes con un calendario de crisis, y tenía una reducción de aproximadamente 20 a 30 crisis breves que no la comprometían hemodinámicamente, y lo más importante es que no había presentado más estados de mal convulsivo. Conjuntamente con la terapia cetogénica, la paciente recibía otros anticonvulsivantes, como el levetiracetam, que estaba en descenso, la carbamazepina, y ya que seguía con un número de crisis, habíamos decidido el inicio de la rufinamida, ya que se han visto algunos pacientes con epilepsia, con crisis focales migrantes del lactante, que respondían bien a la rufinamida, todo con el fin de mejorar y disminuir la frecuencia de crisis de la paciente. En el medio de esto, bueno, como bien sabemos, tenemos una encefalopatía epiléptica de inicio temprano, con crisis focales migrantes del lactante de probable etiología genética. Recibimos el resultado del estudio molecular que habíamos solicitado. Se solicitó un panel en los cuales se estudiaban 53 genes asociados a encefalopatía epiléptica. Me parece importante aclarar que este panel fue diseñado y analizado en nuestro hospital, y lo que se hizo es se identificó una variante tipo missense de novo en heterocigosis en el gen SCN2A, que implica un cambio en lo que es de timina a citosina en la posición 638 del ARN codificante. Esta variante no se encontraba reportada previamente, sin embargo, un cambio en otro aminoácido fue previamente descrito en la misma posición asociados a encefalopatías epilépticas de inicio temprano.
y lo más importante es que el fenotipo clínico del paciente tenía correlación con el GEM. En el medio de eso, lo que ahora Marisa les va a contar, que bueno, Luz tuvo una intercurrencia infecciosa, que bueno, modificó un poco las cosas. Marisa, no sé si... Ahí estoy. ¿Me escuchan? Sí. Sí, bueno, ese era el cuadro, digamos, ya teníamos el diagnóstico de la paciente, se había modificado un poco la medicación para mejorar el control de crisis, como contó recién Gaby, el lecto estaba mejorado, y la chiquita, lamentablemente, le pasaron un montón de cosas, además de las 3 infecciones urinarias que hizo, se vuelve internada a los 11 meses de vida, por un cuadro de vómitos, deshidratación severa, fiebre y dolor abdominal. La chica en realidad es un abdomen agudo, que es una peritonitis localizada a foco apendicular, y obviamente requiere cirugía por este tema, hace un hilio posquirúrgico y bueno, tiene una evolución clínica, como siempre en estos casos, con disminución de peso, con hipoaluminemia leve y 5 días de ayuno. Obviamente nos llaman para ver qué hacíamos con la dieta y cómo se podía alimentar Luz en este caso. Y acá creo que viene una pregunta. Sí. Entonces tenemos a esta chiquita lactante, 11 meses de edad, con 5 días de ayuno, posquirúrgica de abdomen agudo de Nilio, con disminución de peso y hipoaluminemia. Y la pregunta es, ¿qué hubieran hecho para hacer soporte nutricional en este paciente? Ahí vienen las opciones, y son sostener ayuno hasta mejoría del hilio con plan de hidratación parenteral con un flujo bajo en glucosa, disminuir la dieta hasta discontinuar y colocar una nutrición parenteral, indicar y calcular una nutrición parenteral cetogénica, o probar goteo enteral con fórmula cetogénica hidrolizada. Y acá muy bien, la mayoría se anima, el 60%, a indicar y calcular una nutrición parenteral cetogénica. Pone el 28% probar goteo enteral con fórmula cetogénica hidrolizada. La chica estaba en hilio, así que no nos dejaban alimentar la vía enteral para nada. Nos habían dicho, no hay manera de pasarle nada enteral. Así que esa, en realidad, quizás era una opción, pero no era para este caso. Sostener ayuno hasta mejoría del hilio es parcial la respuesta, porque de ella llevaba 5 días de ayuno, una lactante de 11 meses, ¿sí? Mucho tiempo más desayunada, con solo flujo de glucosa no iba a poder estar, ¿sí? Y la opción era, sí, disminuir la dieta y discontinuar y colocar una parenteral. El tema es que nosotros no queríamos sacarle la dieta porque la paciente, como les habíamos dicho, seguía teniendo respuesta al tratamiento. Bueno, les cuento qué hicimos nosotros, lo que ustedes pensaron también. Y estas son las indicaciones que están descritas. Nosotros este caso fue la parenteral se la pusimos en el año 2019, fue justo el año que, perdón, en 2018, al año siguiente se publican las guías, así que nosotros no teníamos material para guiarnos, pero ya teníamos experiencia, habíamos hecho otros 2 pacientes con parenteral cetogénica, y esto nos pasa cuando la vía enteral está absolutamente contraindicada y la cetosis para el control de crisis debe ser mantenida, o sea, los pacientes que ya están en tratamiento, como esta nena, o también se puede usar como para los casos, por ejemplo, el FIDES o los estatus superrefractarios que necesitan iniciar la dieta en forma urgente y no tienen la vía enteral o la vía enteral está suspendida. Esas son las indicaciones primeras que figuran en la guía y son las 2 básicamente en las que usamos este tipo de nutrición parenteral. Consideraciones generales, siempre tengan en cuenta que la nutrición parenteral cetogénica es algo temporal, ¿sí? Si bien no hay un límite de tiempo, el concepto es que la alimentación enteral debe ser ponerse lo antes posible, dejarlo al chico con la menor cantidad de tiempo de alimentación con parenteral cetogénica. Las guías recomiendan que sea en la terapia intensiva con un equipo experimentado de dieta. Nosotros, por suerte, en el hospital lo hicimos en sala, lo pudimos hacer en la sala. Nosotros tenemos mucha experiencia, digamos, el hospital, el servicio de nutrición tiene mucha experiencia en cuidado de nutrición parenteral, así que esta chica no estaba en la terapia en ese momento, y las salas también están bastante acostumbradas al manejo.
Nuestro objetivo siempre fue mantener cetosis y control de crisis, y lo que dicen las guías también es que esto es solamente para pacientes que tienen que estar en ayuno más de 48 horas, ¿eh? No para pacientes que uno puede programar un ayuno menor. Algunas otras características de la nutrición parenteral, por ejemplo, diferenciándola con una nutrición parenteral clásica, además de obviamente el menor contenido de carbohidratos, el mayor contenido de lípidos. Otro concepto importante es que uno no tiene que llegar al requerimiento total con la nutrición parenteral, sino que debería llegar por lo menos a un 50% del aporte calórico, ¿sí? Porque es algo que uno va a hacer en un momento, por un tiempo, digamos, acotado, y que en realidad es un puente hasta volver a la alimentación enteral, pero no es una manera de alimentar al paciente como es una nutrición parenteral clásica, donde uno puede tener al paciente mucho tiempo en parenteral. Y en cuanto a los macronutrientes, las proteínas no trata de cubrir el 100% de la RDA. Obviamente para maximizar cetosis, uno lo que puede hacer es restringir temporalmente el aporte proteico, y esto en esta chica lo hicimos. Tuvimos que bajar un poquito las proteínas kilodía. El estado crítico, los pacientes en estado crítico, el requerimiento puede ser aún mayor para mejorar o proveer un balance positivo de nitrógeno. En cuanto a los carbohidratos, lo que nosotros en general hacemos es no ponerle carbohidratos al principio para mejorar la cetosis, y evitando el aporte de dextrosa o calculándolo en cuanto a los gramos de hidratos que el paciente ya tiene como referencia en su dieta enteral, en su dieta cetogénica enteral. Lo que sí hay que calcular es el contenido de glicerol que tiene las emulsiones lipídicas, que eso cuenta como es un alcohol, como si fuera un carbohidrato, ¿sí? Y estas emulsiones lipídicas, el problema es no infundirlas a una velocidad que exceda la tasa de utilización, porque obviamente puede haber hipertrigliceridemia y varios efectos adversos, como vamos a ver ahora. En general tenemos bastante dificultad para llegar a altas cantidades de lípidos, como si fuera una dieta cetogénica enteral, ¿sí? Con la parenteral nunca se puede llegar a tanto, porque no se pueden superar determinados ritmos de infusión. La EBSGAN dice no superar los 3 gramos kilo día, nosotros adherimos bastante a esto. Van der Lauw en las guías europeas también es un poquito más valiente y se anima a llegar a los 4 gramos kilo día de lípidos, ¿sí? Nosotros adherimos un poco más a las guías más convencionales. Y ahora les muestro lo que hicimos con luz. Estos casos de hecho están publicados, si les interesa el artículo se los podemos dar. Los publicamos en el año 2019, eran 3 pacientes, y esta es luz, el paciente número 3. Ven que llegamos a un radio de 0,61, o sea, no pudimos hacer un radio cetogénico muy alto. Sí, el flujo de glucosa era 1,5, aminoácidos llegó a tener 0,9 gramos kilo, o sea, era medio pobre, y llegamos a 2 gramos kilo de lípidos. Nosotros usamos SMOF, que son un tipo de lípidos que tienen más MCT oil y menos omega 6 y más omega 3, y la verdad que nos va muy bien con ese tipo de lípidos, y pudimos sostener un beta-hidroxibutirato decente, 1,6, y llegamos a también un aporte decente de calorías totales, un 60% por Schofield del requerimiento de esta chiquita. Y respondo rápidamente la evolución de la paciente en parenteral cetogénica. Al día 1, ese es el aporte que le habíamos prescripto. El monitoreo de laboratorio lo hacemos cada 24 o 48 horas, las guías dicen cada 24, nosotros depende cómo esté el paciente, 24 o 48 horas. El día 4 ya quisimos probar goteo trófico con fórmula, ¿sí? A 5 metros hora, y no lo toleró, así que tuvimos que volver para atrás. Y el laboratorio tenía un beta-hidroxibutirato muy bueno, tenía 3,2 de cetosis, y ahí evidenciamos una hipertrigliceridemia que más o menos de 300 y pico, que nos llamaba obviamente la atención y nos hacía que obviamente que la controláramos más de cerca. A ver si se ve. Acá les quería poner los efectos adversos de la parenteral, ¿sí? Y por qué uno no puede llegar en general a algo más, porque obviamente los efectos tienen que ver con la hipertrigliceridemia, con el aumento de las enzimas hepáticas y pancreáticas, y con el tan temido síndrome de sobrecarga grasa, que puede incluir un distrés respiratorio, fiebre, hepatomegalia y coagulopatías, ¿sí? Por eso es que uno no puede excederse ni en la velocidad ni en la cantidad
de lípidos en forma endovenosa. Al día 8 reiniciamos, volvimos a probar goteo enteral con fórmula cetogénica progresivo. La chica seguía con buen control de crisis a pesar de todo lo que le había pasado. Y el día 13 sí pudimos disminuir el aporte parenteral al 50% del volumen, el betiroxibutirato sigue siendo bueno, los triglicéridos todavía están un poquito aumentados, sigue un poquito de acidosis. Y el día 14 le suspendemos la parenteral y volvemos a arrancar con una fórmula cetogénica dienteral, había recuperado la albúmina, pero había bajado más o menos 1,5 kilos desde que había empezado toda esta intercurrencia y había sido operada y estado en ayuno y la parenteral, etc. Acá, ahora de vuelta. Sí, Mari, gracias. Bueno, esta es la progresión que fuimos haciendo. Se inició con una relación 1:1, con un goteo muy bajo de 5 mililitros por hora. Luego se hizo un incremento gradual de goteo hasta alcanzar 1/3 del volumen total por gastroclisis. Al alcanzar el volumen de 1 litro, se incrementa el ratio cetogénico a 1.51, siguiendo obviamente con gastroclisis. Luego se pasa a una relación 2:1 y cuando tolera ya esta relación y este volumen, se fue probando tolerancia a la VASH y se hizo un incremento calórico del 10% debido a la pérdida de peso que recién referenció Marisa. La siguiente, Marisa, y volvés vos. Sí, básicamente solo para mostrarles que los controles son rigurosos, que vamos detectando en distintos momentos de la evolución del paciente en forma ambulatoria, distintos efectos adversos que vamos manejando, como acidosis metabólica, la chica seguía con un poco de hipertrigliceridemia, después se puso anémica, pero así todo sostenía el tratamiento, le volvimos a una videoevolución que había mejorado y la seguíamos de cerca. Para mí esto es un concepto muy importante, el seguimiento a largo plazo de estos chicos, según protocolo. Me parece que es algo que me gustaría que se puedan llevar de esta charla, uno de los conceptos. Bueno, ya para terminar, en cuanto a lo que es la evolución clínica de Luz, ustedes vieron, la conocimos muy chiquitita, desde los 6 meses, con una muy buena respuesta a la dieta cetogénica los primeros 10 meses, con disminución de la frecuencia de crisis, mejor conexión, los papás estaban muy contentos. Sin embargo, al tener una encefalopatía epiléptica severa, nunca dejó de estar libre por completo de crisis. Como les decía, ella presentaba crisis multifocales, y debido a todas esas intercurrencias, lo que vimos es que la madre refería que si bien hubo un empeoramiento marcado en cuanto a las crisis, tenía esta persistencia de las crisis multifocales y nos planteamos la posibilidad, teniendo ya la paciente 2 años y estando frente a una epilepsia refractaria que había probado múltiples tratamientos farmacológicos, no farmacológicos, la posibilidad del inicio del cannabis con la idea de ir más adelante ir sacando los tratamientos farmacológicos que ya no tenían respuesta, ¿no? Así que a los 2 años la paciente inicia el cannabis junto con la terapia cetogénica y la carbamazepina y la rufinamida, y la realidad es que acá vale la pena, como vimos una muy buena respuesta, no sé si se trata de un sinergismo o no en cuanto a lo que es la terapia cetogénica y el cannabidiol, y creo que aquí es muy importante la etiología de la epilepsia de nuestra paciente, ¿no? Este es el electroencefalograma de control que tuvimos a los 3 meses de iniciado el cannabidiol, junto con la terapia cetogénica y la rufinamida. Como ven, es un electroencefalograma sin focos ni paroxismos. Y bueno, lo importante es, y luego voy a recalcar de nuevo, al tener ya la causa de la epilepsia, que es un gen que es el SCN2A, eso nos llevó a pensar en posibles distintos tratamientos, como decía antes el doctor Carvalho, probablemente de precisión para este gen, ¿no? Luego vuelvo y les explico un poquito más, que me parece que las chicas tienen algo que comentarles acá.
No, simplemente seguimos con los controles. Acá tuvimos un año de desfasaje, el control intermedio entre los 2 años y los 3 años no lo pudimos hacer por la pandemia, pero nos comunicamos en forma telefónica a la mamá para saber que estaban bien, que seguían con el tratamiento, y bueno, y los últimos 2 controles los vimos hace poquito. Una cosa que también a veces nos pasa es que tienen hipercetosis los pacientes que empiezan con cannabis, porque digamos, el vehículo que tiene el cannabis que se usa en el hospital es TCM, entonces a veces aumenta un poco la cetosis y a veces la tenemos que rescatar, pero en realidad la madre lo hace muy bien, así que estamos como bastante tranquilos y seguimos solucionando efectos adversos, pues esta chica ya tiene 3 años y medio, casi 4 de terapia cetogénica. Ahí pasó, me parece que ya terminamos. Sí, ya terminamos. Estas son las curvas. Sí, son las curvas de peso y talla. De crecimiento, que creció bien. Sí, perdón, nos pisamos. Sí, simplemente eso, mostrar que creció bien. El último control si pasás la siguiente y ya terminamos. Sí. La siguiente. Es la última consulta donde seguimos haciendo los ajustes lógicos y ya vamos creo que ya es el final. Cerrás vos, Mari. Sí, no sé si cerraba Gaby o Gaby. Sí, antes de dejarlo al doctor para que haga la conclusión, nada. Un poco en cuanto a lo que es la evolución de las crisis, desde el inicio de la terapia cetogénica, en líneas generales la paciente tuvo una reducción de crisis de un 50-75% los primeros 6 meses, tuvo una buena tolerancia, sin efectos adversos graves, a pesar de que tuvo múltiples intercurrencias infecciosas. Como les dije previamente, la paciente actualmente está con un esquema de la terapia cetogénica que la mantuvimos. ¿Por qué? Porque si bien no hubo un control del 100% de las crisis, hubo una gran mejoría para la epilepsia severa que tenía esta paciente, no solo en cuanto a las crisis, sino en cuanto también la conexión que nos refería la madre. Y actualmente con el nuevo esquema que tiene de terapia cetogénica, cannabidiol, y carbamazepina, la paciente presenta de 3 a 5 crisis al día, caracterizados por movimientos oculares breves, y como les decía, que para la mamá es muy importante, logró un sostén cefálico parcial. Acá quería compartirles brevemente, como les decía previamente, ya teniendo la etiología y la causa de la epilepsia de nuestra paciente, que es una mutación en el SSN2A, 2 case reports que hablan de el uso de la dieta cetogénica puntualmente en esta mutación. El gen SSN2A ha sido asociado tiene un fenotipo, un espectro fenotípico muy amplio, desde epilepsias benignas del lactante, ataxias episódicas, encefalopatías del desarrollo y también encefalopatías epilépticas severas, como en el caso de nuestra paciente, ¿no? Con epilepsia con crisis focales migrantes del lactante. Y acá estos 2 case reports hablan también de que tuvieron una muy buena respuesta. Uno es el caso de una epilepsia migrante y el otro es un síndrome de Ohtahara, porque les decía que, como les decía, este gen tiene un amplio espectro fenotípico, pero que tuvieron una buena respuesta al inicio temprano de la terapia cetogénica. Y también a manera de terminar, me parece importante aclarar que las opciones de tratamiento para la epilepsia por el SSN2A consisten principalmente, como se decía al inicio, en bloqueadores de canales de sodio, como son la fenitoína, carbamazepina, oxcarbazepina, fármacos por ahí muy viejos, sobre todo en los primeros meses de edad, terminando como que la terapia cetogénica es una muy buena opción, como les decía el doctor Caraballo, para pacientes con epilepsia refractaria, y por lo tanto la debemos considerar más tempranamente, sobre todo en el esquema de tratamiento para los pacientes con epilepsia con crisis focales migrantes del lactante, y obviamente un mejor reconocimiento de este síndrome y el diagnóstico molecular nos permite un adecuado tratamiento con el fin de mejorar el pronóstico del paciente. Ahora lo dejo al doctor Caraballo para cerrar un poco y dar algunas conclusiones, y me parece que eso es todo. Doctor, tiene la palabra. No, simplemente
enfatizar la importancia del uso de la dieta cetógena en lactantes. Es decir, no debemos esperar que el niño crezca, sino ante cuadros refractarios de inicio en el primer año de vida, sobre todo las encefalopatías epilépticas, y también hay otros patrones electroclínicos refractarios muy particulares que estamos reconociendo en los últimos años. Hay que animarse y obviamente la dieta está dentro de este plan enérgico de tratamiento en niños en el primer año de vida. Yo creo que esto es uno de los aspectos más importantes de los últimos años que debemos incorporar en nuestra práctica diaria, teniendo en cuenta que muchos de estos chicos se juegan su futuro desde el punto de vista del desarrollo neurológico. Por lo tanto, la dieta, cuanto más se la individualice en el manejo terapéutico de estos niños, obviamente más posibilidades de buena respuesta vamos a obtener, sobre todo en aquellas formas, en aquellos síndromes no lesionales, en aquellos síndromes de causa desconocida o en aquellos síndromes donde podemos definir un claro origen genético. Muchas gracias. Es un agradecimiento para todo el equipo multidisciplinario de epilepsia refractaria, tanto para el Servicio de Neurología Infantil, para la Unidad de Terapia Cetogénica, la Unidad de Genómica, y bueno, también para el Servicio de Neurocirugía, que también forma parte. Bueno, muchísimas gracias a todos los oradores por sus excelentes presentaciones, súper claras. Y bueno, ahora vamos a dar inicio al bloque de preguntas y respuestas. Acá, bueno, tengo una que dice, quisiera saber fundamento de ecodoppler carotidio, ya que no es algo que habitualmente solicitamos para comenzar la dieta. Sí, es buena la pregunta. Yo aclaré, nosotros tenemos un protocolo propio en el cual estamos haciendo investigación de varios temas, y uno de ellos es la dislipidemia a largo plazo, tanto en lactantes como en chicos en edad cetogénica, que es un gran gap del conocimiento de la literatura, por eso lo pedimos. En realidad es más que nada por un protocolo interno y no porque esté determinado, porque haya que hacerlo, ¿sí? Es uno que el eje de crecimiento, o sea, son cosas que nosotros pedimos aparte por distintos protocolos de investigación. Bien. Acá tenemos a Tafí Pacheco, que tiene una pregunta. No sé, Tafí, si querés preguntarla en vivo. Hola. Hola, no sé si me escuchan. Se escucha, se escucha. Ah, bueno, hola. Bueno, excelente, Hola. Muchas gracias por la presentación del tema y de los casos, muy ilustradores. A la doctora Armeno le quería preguntar si existe algún valor de lípidos, porque en el tratamiento sabemos que primero suben, después bajan, después tienden a tener un valor medio, pero si en algún chico en su experiencia con tantos pacientes ha tenido algún valor de dislipemia que le sugiera suspender o disminuir el ratio cetogénico en los pacientes, algún valor de LDL que por el compromiso a largo plazo de la dislipidemia aterogénica sugiriera disminuir esto o suspender la dieta. Sí, muy buena pregunta. Bueno, estamos estudiando eso justamente. En relación a los valores, que nos pasó una vez con una paciente que hizo 1500 de triglicéridos, es una chica que estaba en estado crítico y tuvimos que suspender la dieta cetogénica. Después que mejoró el estado clínico se la volvimos a poner y la chica toleró lo más bien. Esa fue una paciente, la única creo que tuvimos que suspender. Y después en general los pacientes que tenemos LDL, o sea, lipidograma con colesterol total aumentado y LDL aumentado, lo que tratamos de hacer es hacer selección de grasas cuando se puede, ¿sí? Si está con fórmula cetogénica, quizás elegir fórmulas cetogénicas que ya tengan TCM, eso nos ayuda mucho a mejorar el perfil lipídico sin tener que sacar el tratamiento, ¿sí? Básicamente lo que se hace es mejorar la composición de las grasas de la dieta, ¿sí? Haciendo una selección de grasa, que es en parte lo que después de nuestra evaluación le pedimos, vemos laboratorios y le pedimos a nuestras licenciadas que hagan este ajuste, ¿sí? Que es la selección de grasas
donde ellas eligen grasas menos heterogénicas de la dieta, y si no, con la fórmula cetogénica, cambiando a fórmulas con más proporción de TCM o agregando TCM en las fórmulas para mejorar el perfil lipídico. Perfecto. Tenemos 2 preguntas más. Sí. Bueno, quería, disculpa. Bueno, gracias Marisa, y lo que otro que te quería preguntar, así como el Doppler carotidio, si en algún momento plantean ecografía hepática también para ver si hay depósito o se hace en algún momento hígado graso, en qué momento, al cuánto tiempo del tratamiento de la dieta cetogénica, ya que hay chicos que lo mantienen más de 2 años, 3 años, y en algunos se plantean mucho tiempo más, como los déficits de GLUT1. Sí, en general la ecografía de screening que se hace predieta a los 3 meses y después de los 2 años cada 6, en realidad es una eco abdominal renal, o sea, ahí vemos el hígado. En general no tenemos problemas no está muy descrito como efecto adverso frecuente el hepatograma alterado o el hígado graso, ¿sí?, en estos pacientes, excepto que aumenten muchísimo de peso, que ya vengan con mucho sobrepeso y sobrecargue el hígado, pero no es un efecto adverso frecuente que vemos secundario a la dieta. Pero sí hacemos el screening con ecografías seriadas, sí. Bien, tenemos 2 preguntas más y creo que cerramos. Una es si se indica la discontinuación de la dieta y en ese caso, ¿cómo la realizan? Bueno, por supuesto que la indicación de discontinuación de dieta corre por cuenta del servicio del servicio de neurología, que son los que van a determinar si es necesario discontinuar la dieta y en qué momento. Y una vez que está prescrita la discontinuación de la dieta, en el pasado se hacía de manera muy paulatina y a lo largo de meses, se tardaba prácticamente 4 meses en discontinuar. Pero ya desde hace un tiempo lo hacemos en una forma, a partir del 2010 más o menos ya hubo estudios que fundamentaban que un descenso más rápido no causaba ningún problema al paciente ni recidiva, o sea, no había diferencia entre discontinuarlo rápidamente o lentamente. Por lo tanto, ahora se va haciendo, suponiendo que un paciente tenga un radio cetogénico de 4,1, lo vamos a pasar a 3,1 durante 1 o 2 semanas, y así sucesivamente hasta liberar la dieta totalmente, variando entre 1 y 2 semanas cada periodo. Perfecto. Acá tenemos a María Celeste Wompadre, que quiere hacer una pregunta en vivo. ¿Estás, María Celeste? Sí, ahora está activando el audio, ¿me escuchan? Sí. Sí. Sí, muy buena, me encantó la charla realmente. Y la pregunta era un poco por lo que escuché dentro de los estudios complementarios que se hacen como screening, el ecodoppler de vasos del cuello. Me imagino que debe ser para detectar si tienen placas, o creo que debe ser esa la funcionalidad. Y al tener el hallazgo de placas o formación de placas ateromatosas, ¿qué hacen? ¿Se suspende la dieta? ¿Se le pone alguna atorvastatina, alguna estatina o se modifica? Me interesó porque me llamó la atención que no es un estudio habitualmente de rutina que usamos en los pacientes pediátricos, ¿no? Porque esto en un adulto tranquilamente se podría solicitar. Sí, gracias por la pregunta, Celeste, es muy buena pregunta y yo sé por qué lo preguntás y a lo que te dedicás dentro de la neurología, pero en realidad lo estamos estudiando, tenemos una gran población con ecodopplers medidos donde medimos la íntima carotidia, y hasta ahora no hemos encontrado muchos pacientes que tuvieran engrosamiento de la íntima carotidia, te diría casi nada. Y en realidad nuestra idea no es suspenderlo ante un engrosamiento, sino plantear un poco siempre a nivel interdisciplinario qué es lo que se va a hacer con este paciente. Si este paciente va
no sé, si es un glutuno y va a requerir la dieta de por vida o hasta la adultez, es una cosa. Si es un chiquito que se le puede sacar el tratamiento, se tomará otra decisión. La verdad que no nos pasa, o sea, es algo de screening que queremos documentar y que no hay mucho escrito tampoco en el mundo, pero no sabemos, digamos, muy bien qué es lo que pasa a largo plazo. Como en realidad nosotros estudiamos efectos adversos a largo plazo en esta población, es un poco, está en estudio de esto, digamos. Bueno, por ahora lo tuvimos que suspender y tampoco tuvimos grandes hallazgos de aumento de la íntima media. Así que nos quedamos bastante más tranquilos. Bien, muchas gracias. Vamos a las últimas porque estamos bastante cortos de tiempo. Acá tenemos a Romina González. Muy buenas noches. Les saluda desde Paraguay. Saludo a toda la gente que tuve el honor de conocerles, al doctor, a Gaby, a las doctoras. La verdad que muy interesante la charla, de mucha ayuda, al menos para países como nosotros que estamos arrancando con esto, ¿verdad? Lleva su tiempo, lleva su estudio, muchas cosas conlleva todo esto. Mi pregunta va más bien para la parte epiléptica, ¿verdad? ¿Qué criterios tuvieron en cuenta para iniciar el cannabis en esta paciente, ¿verdad? Eso es más que nada mi pregunta y desde ya muchas gracias. Gracias, Romy. Un saludo grande para todos allá. Como les decía previamente, esta paciente tiene una encefalopatía epiléptica severa, que si bien con la dieta cetogénica logramos una muy buena respuesta los primeros meses, con una muy buena tolerancia, con disminución de la frecuencia de crisis, aún así persistían muchas crisis, porque esta nena al principio tenía, imagínate, 70 crisis al día, redujo más de la mitad, pero bueno, era evidente que persistía con las crisis. Una paciente que ya había probado por múltiples esquemas terapéuticos, incluso carbamazepina y difenilidantoína, tomando en cuenta la etiología, o sea, por el gen, con pocas respuestas, así que bueno, nos planteamos que no teníamos mucho más para ofrecerle en cuanto a nuevos tratamientos, y bueno, nos pareció que el cannabis era un tratamiento coadyuvante para su tipo de epilepsia, ¿no? Y la realidad es que es muy interesante y estábamos buscando en cuanto a lo que es la asociación puntualmente entre dieta cetogénica y cannabidiol, que bueno, también va a ser otro tema en otro webinar, como que vimos que tenemos cierta buena respuesta, como un sinergismo, y puntualmente esta paciente, ¿por qué decidimos poner el cannabis? Hay algunos estudios, como yo les decía, cuando ya hablamos y cuando el doctor hablaba de lo que es la epilepsia con el tratamiento de precisión, que se está estudiando mucho, que a veces cuando se habla de los genes, puntualmente de los canales de sodio, y hablamos, cuando hablamos del tipo de mutación, hablamos si este está asociado en cuanto a su funcionalidad, en cuanto a lo que es ganancia o pérdida de función. Y ahora se ha visto mucho específicamente en lo que es el gen SCN2A, que están estudiando fármacos bloqueadores de sodio específicos, como por ejemplo uno que es el GS927, y se ha visto que el cannabidiol actúa también a nivel de esos, específicamente de esos canales de sodio, pero tiene mucho que ver con lo que es el estudio funcional, que por ahí luego el grupo de genómica, el objetivo es que terminemos de abrirnos a ese estudio, ¿no? Estamos poco a poquito, pero bueno, es por eso que, primero por los criterios clínicos, que era una epilepsia refractaria que ya había pasado por múltiples tratamientos, y segundo, como que pensando en por esta etiología, si le podíamos ofrecer algo un poco más preciso, ¿no? Tomando en cuenta que ya había probado con fármacos de bloqueadores de sodio previos, ¿no? Por eso. Genial, gracias. Tenemos acá la última pregunta que dice, ¿hasta qué edad se puede mantener la dieta cetogénica o por cuánto tiempo? Yo les digo que los pacientes, la verdad que... Hasta que los neurólogos lo decían. Y tenemos pacientes que la verdad es que más allá del GLUT, que es la indicación de a largo plazo, tenemos pacientes con otro tipo de encefalopatías epilépticas, otro tipo de epilepsias que la verdad es que les ha ido tan bien, no han tenido efectos adversos, que hasta cuando uno les plantea a los padres el dejar la dieta y son reacios al abandono de la dieta, porque han tenido tan buena respuesta que... Y la verdad es que no hemos visto efectos adversos severos, no sé Marisa, pero la verdad no hemos tenido... Sí, yo creo que es un poco, la decisión es un chiste, en realidad es un poco entre todos, ¿no? Las nutricionistas que nos dicen
si la mamá cumple, digamos, una familia que lo puede sostener. Nosotros que evaluamos la clínica y que miramos efectos adversos muy detalladamente para que esto no condicione el uso del tratamiento, y la respuesta neurológica y los neurólogos que ven si tienen algún otro tratamiento mejor para ofrecer que la dieta. La dieta en sí, si uno cuida al paciente y la respuesta es buena, en general, como dice Gaby, los padres no quieren salir de esto y uno puede sostenerla durante muchos años. Pero no hay un tiempo, no es como antes que eran, bueno, 2 años y después hay que sacarla sí o sí. Ese concepto quedó medio viejo ya. La realidad es que hoy por hoy hay chicos que están, durante nosotros tenemos chicos en seguimiento de 8 años en terapia cetogénica que están súper bien, y bueno, y no son glutunos, así que en realidad eso depende mucho del paciente y un poco de esta conversación interdisciplinaria en el equipo para ver qué nos parece a todos en cuanto al seguimiento. Pero en general ese es el concepto. Me parece que no hay una fecha de que hay que sí o sí sacarla, ¿no? Excepto en algunos casos muy puntuales. Bueno, esa es la última pregunta, así que bueno, me queda solo agradecerles por esta excelente charla al doctor Caraballo, a la doctora Reyes, a la doctora Armeno, a la licenciada Cresta. Muchísimas gracias. Gracias a todos por escuchar y quedarse hasta tarde escuchando esta increíble charla. Y bueno, los esperamos el 9 de junio con síndrome de Angelman, así que bueno, ya les mandaremos toda la información. Que tengan buenas noches y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.